Era un jueves cualquiera. O al menos eso pensaba. La tarde se deslizaba con esa quietud que solo el otoño sabe ofrecer. El viento, ligero, susurraba entre las hojas caídas. Y las luces del atardecer comenzaban a acariciar las fachadas de las casas en mi vecindario. Sin embargo, mi alma no podía descansar. Había trabajado hasta el agotamiento en la escuela primaria, rodeada de niños que apenas entendían la gravedad de la vida, de los secretos que a menudo se ocultan bajo las sonrisas inocentes. Hoy, al final del día, había algo diferente en el aire. Algo que no me dejaba respirar con tranquilidad. Al llegar a casa, la sensación de vacío me golpeó de inmediato. La casa, normalmente cálida y llena de risas, parecía deshabitada, vacía de vida. La puerta estaba entreabierta, y la ausencia de sonidos me hizo fruncir el ceño. «Tommy, estoy en casa», grité. Pero la respuesta que esperaba nunca llegó. Un nudo se formó en mi garganta mientras dejaba mi bolso sobre la mesa de la cocina y recorría la casa en busca de mi hijo. Algo no estaba bien. Subí las escaleras con pasos lentos. Mi corazón acelerado sin razón aparente. A medida que me acercaba al dormitorio principal, escuché voces apagadas que venían de adentro. Mi cuerpo se tensó, y sin pensarlo, me acerqué con cautela a la puerta entreabierta. Las voces se hicieron más claras. Primero escuché la de John, mi esposo. Estaba hablando en un tono bajo, pero firme. La otra voz era la de Claudia, mi mejor amiga. Alguien a quien confiaba más que a nadie. Pero el tono de su conversación no era el de dos amigos. «No podemos simplemente desaparecer con el dinero», decía Claudia, su voz llena de pánico. «Cállate, no seas idiota», respondió John, su tono áspero. «María es una tonta, nunca sospecharán». Las palabras me atravesaron como dagas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente intentaba procesar, pero algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde para negar lo que había oído. De repente, una imagen horrible se formó en mi cabeza. Ellos dos, juntos, conspirando a mis espaldas. La ira y la incredulidad se entremezclaron en mi pecho, ahogando mis pensamientos. «No podemos abandonarlos así», insistió Claudia, su voz llena de desesperación. «Por supuesto que podemos», replicó John con crueldad. Nunca lo quise a ese niño. Fue como si el aire se me escapara del cuerpo. Mis piernas temblaban. Mi mente estaba a punto de estallar. No pude soportarlo más. Abrí la puerta de golpe. Y lo que vi me dejó sin aliento. John y Claudia estaban allí, en el dormitorio, parcialmente vestidos. Mi esposo, el hombre con el que había compartido años de mi vida, mi confianza, estaba de pie junto a mi mejor amiga. Y ellos estaban, juntos. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre mi vida, se desmoronaba frente a mis ojos. Los papeles de las facturas, los objetos desordenados sobre la cama. Todo era un testimonio de una traición tan profunda que las palabras no podían describirla. John levantó la vista, sorprendido, y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué haces aquí, María?», dijo con voz vacía, como si nada estuviera sucediendo. «Esta es mi casa». «No, esta es mi casa», grité con lágrimas en los ojos. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mis oídos. Lo fue, hasta que decidiste traicionarnos a Tommy y a mí. Claudia se cubrió con una sábana, sin atreverse a mirar. Mi dolor se transformó en rabia. «Cállate, Claudia, no quiero escuchar tus excusas», le grité. La traición no tenía límites. Y no podía permitir que me mintiera más. John se cruzó de brazos, observándome con una expresión de desdén. «¿Y qué quieres que haga, María? Nuestro matrimonio lleva años muerto.
Esas palabras me golpearon como un martillo. El dolor era tan agudo que casi no pude soportarlo. ¿Cómo puedes decir algo así? Tartamudeé, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mi mente no podía encontrar una salida. Y las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. Vi cómo John sacaba un fajo de papeles de un cajón y me lo arrojaba. Instintivamente, lo tomé en mis manos. Mis ojos recorrieron las páginas rápidamente. Facturas, deudas, montones de facturas, $50,000 de deudas. Un agujero financiero que John había acabado con su adicción al juego. Diviértete con eso, cariño, se burló. Por eso conseguí un trabajo extra. Para poder pagar mis deudas de juego. Ahora puedo empezar una nueva vida con Claudia sin preocuparme por este lío. Mi mente se detuvo. Miré a los papeles con una mezcla de desesperación y enojo. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer frente a esta monstruosa deuda? El sonido de la puerta cerrándose tras él fue lo único que quedó. La pesadilla había comenzado. Las luces de la cocina titilaban débilmente. Como si el universo estuviera consciente de la oscuridad que se había apoderado de mi vida. Estaba de pie allí, con los papeles de deuda entre mis manos. Como si fueran el último vestigio de una vida que alguna vez creí tener bajo control. John había salido de la casa. Pero la sombra de sus palabras. De su traición, seguía pesando sobre mí, aplastándome con su peso. Podía sentir el vacío, ese agujero negro que se abría bajo mis pies. Y por más que intentara aferrarme a algo, no había nada a lo que aferrarme. No había consuelo, no había justicia. Tommy, mi mente se centró en él. En mi hijo, mi única razón para seguir adelante. Pero ni siquiera él podía salvarme de esta tormenta. Ni su mirada llena de inocencia. Ni su pequeño cuerpo que se apoyaba contra mí cuando más lo necesitaba. Él estaba allí, parado en el umbral de la puerta, con los ojos fijos en mí, buscando respuestas a sus preguntas. Pero yo no podía dárselas. ¿Cómo podría explicarle algo tan cruel? ¿Cómo podía hablarle sobre el desmoronamiento de nuestra vida sin que se sintiera culpable? Sabía que las palabras que usara no serían suficientes para reconstruir lo que estaba en ruinas. Tommy, ven aquí, hijo, murmuré con una voz quebrada. Él caminó hacia mí con cautela, como si fuera consciente de la carga que yo llevaba en mis hombros. Se sentó junto a mí en la silla de la cocina, su osito de peluche todavía apretado contra su pecho. Todo en él era una manifestación de la vulnerabilidad que me consumía. Pero, al mismo tiempo, había algo más en su mirada. Había una madurez que nunca antes había visto. Como si, a pesar de su corta edad, entendiera la gravedad de la situación mejor que yo misma. ¿Por qué papá se fue con todas esas bolsas? ¿Mamá? Preguntó en voz baja, como si temiera escuchar la respuesta. Mi pecho se apretó, y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo existía él y su pequeña voz. Inocente pero llena de desconfianza. ¿Cómo explicarle lo que ya sabía en su corazón sin destrozarlo aún más? Respira, respira, María, le dije a mí misma. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Las correctas. Aunque ninguna de ellas podría aliviar el dolor que estábamos viviendo. Tu papá necesitaba hacer un viaje de negocios por un tiempo. Tommy, volverá pronto. Mentí, aunque lo odiaba con todas mis fuerzas por tener que decirle eso. Tommy frunció el ceño, mordiéndose el labio, sabiendo que algo no estaba bien. Siempre había sido un niño perspicaz. Mucho más maduro de lo que su edad indicaba. Sabía que mi respuesta no era suficiente. Podía verlo en su rostro. En su mirada llena de preguntas sin respuesta. De repente, sus ojos brillaron con una mezcla de confusión y determinación.
¿Y qué eran todos esos papeles que gritaban? ¿Mamá? Insistió, con una curiosidad que se convertía rápidamente en preocupación. ¿Te metió en algún problema? No pude evitar suspirar profundamente, sabiendo que era hora de decir la verdad. La verdad, por dolorosa que fuera. Tommy merecía saberlo. Merecía la verdad, aunque no sabía cómo procesarla. Es una deuda muy grande. Tommy, dije con voz temblorosa. $50.000. Las palabras parecían salir de mi boca sin control. Y al pronunciarlas, un peso enorme se dejó caer sobre mis hombros. Papá nos dejó con esta deuda. No sé cómo voy a hacer para pagarla. Los ojos de Tommy se abrieron como platos. Su rostro se llenó de incredulidad. $50.000. ¿Pero cómo vamos a pagar eso? ¿Mamá? No sabía cómo. No tenía respuestas. No tenía soluciones mágicas. No tenía más que mis manos vacías y una angustia creciente que no me dejaba respirar. El tiempo parecía haberse detenido. La mente de Tommy, sin embargo, comenzó a trabajar rápidamente. Lo vi tomar una respiración profunda. Su pequeño cuerpo enderezándose de manera inesperada. Algo en su mirada cambió. Ya no era el niño asustado que esperaba consuelo. Era un joven decidido. Alguien que ya no parecía pertenecer a este mundo de incertidumbre y sufrimiento. No te preocupes, mamá, yo me encargaré de eso, dijo Tommy, con una sonrisa traviesa en sus labios. Mi cuerpo se tensó. No entendía. No podía comprender qué estaba diciendo. ¿Cómo podría él, un niño de 12 años, encargarse de una deuda de $50.000? Era imposible. Él solo estaba diciendo eso para consolarme. ¿Verdad? Eso no podía ser real. Tommy, ¿qué estás diciendo? Murmuré, mi voz quebrándose por el asombro. Él se encogió de hombros con indiferencia, como si lo que decía no fuera nada fuera de lo común. Ya verás, mamá, todo estará bien, lo prometo. No supe qué pensar. Pero había algo en su rostro. Algo en su confianza que me hizo dudar. ¿Cómo podría un niño de 12 años ser tan decidido? ¿Tan seguro de lo que estaba diciendo? Sabía que Tommy era inteligente. Pero esto era otro nivel. ¿De qué estaba hablando realmente? Antes de que pudiera hacerle más preguntas, Tommy salió de la cocina con una energía que no podía dejar de observar. Estaba decidido, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. ¿Era posible que estuviera a punto de hacer algo que pudiera salvarnos de todo esto? Pero, ¿cómo? ¿Y qué consecuencias traería? El miedo a lo desconocido me hizo temblar. Pero algo en mi interior me decía que debía confiar en él. Aunque no entendiera completamente lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mi mente no dejaba de dar vueltas. La imagen de Tommy, tan seguro de sí mismo, me perseguía mientras intentaba descansar. Había algo en su actitud. Algo en su mirada que me decía que realmente creía que podía hacer algo para solucionar este desastre. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer un niño para arreglar una deuda tan grande? El teléfono vibró en mi bolsillo. Me sobresalté, un sudor frío recorriéndome la espalda al ver el nombre en la pantalla. Era John. María, dijo su voz, ronca y casi irreconocible. Necesitas ayudarme. Mis pensamientos se enredaron al instante. ¿Qué quería él ahora, después de todo lo que había hecho? De cómo había arruinado nuestras vidas. ¿Qué podía querer? No quería escuchar su voz. No quería saber nada de él. Pero algo dentro de mí, esa curiosidad morbosa, me obligó a responder. ¿Qué pasa? Pregunté con voz fría. Hubo una pausa larga. John estaba reunido con sus pensamientos, con sus remordimientos, y yo sentí una extraña satisfacción al escuchar la desesperación en su voz. Por fin, después de todo lo que me había hecho, él estaba pagando el precio. Pero una parte de mí no quería sentir esa satisfacción. No quería que él sufriera.
aunque lo que me había hecho merecía ser mucho más cruel. Claudia me dejó, dijo finalmente, casi en un susurro. Se llevó todo el dinero y desapareció, dejándonos en la ruina. Mis ojos se abrieron con sorpresa. No lo podía creer. Claudia, mi amiga, la persona en quien confiaba más que en nadie, me había traicionado de la misma manera. Me quedé en silencio, mi mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con que se llevó todo el dinero? Tartamudeé, aún incapaz de entenderlo. Ahorramos durante años, dijo John con amargura. Malversé fondos de mi empresa. Todo para empezar una nueva vida con ella. Y ahora, ella se ha ido. Con todo, sentí una punzada en mi corazón. Por un lado, me alegraba por él. Por otro, me sentía completamente vacía. ¿Qué esperaba de mí? ¿Qué quería? ¿Que lo perdonara? No podía, no después de todo lo que había hecho. Déjame volver, María, suplicó. Me doy cuenta del error que cometí. Te amo a ti y a Tommy. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Mi cabeza estaba a punto de estallar. No sabía qué hacer. Sabía que debía dejarlo fuera de mi vida para siempre. Pero una pequeña parte de mí aún lo amaba. Aún quería creer que podía cambiar. ¿Era eso posible? ¿Podría algún día perdonarlo? Finalmente, respiré profundamente y decidí hablar. Está bien, puedes regresar. Pero tendrás que conseguir un nuevo trabajo y ayudarme a pagar todo lo que dejaste. Porque, sin ti, yo ya no puedo más. La respuesta de John fue un susurro lleno de esperanza. Gracias, María, eres increíble por aceptarme de vuelta. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la oscuridad, procesando lo que acababa de suceder. No estaba segura de si había tomado la decisión correcta, pero algo me decía que ahora todo iba a cambiar. Tommy tenía razón. Todo estaría bien. El teléfono seguía sonando en la mesa de la cocina. La vibración era incesante, como un recordatorio de que el caos aún no había terminado. No era la primera vez que John me llamaba en busca de redención, pero esta vez había algo diferente en su tono. Algo que, a pesar de todo lo que me había hecho, me hizo sentir una punzada de compasión. Sin embargo, no tenía tiempo para pensarlo demasiado. La realidad de la deuda y la creciente sensación de desmoronamiento me mantenían atrapada en un pozo del que no sabía cómo salir. Tommy había dejado la cocina hace unos minutos. Y aunque sus palabras resonaban en mi mente, no podía dejar de preguntarme cómo un niño de 12 años pensaba que podría resolver este desastre. Yo me encargaré de ello, había dicho, con una seguridad que, aunque desconcertante, me hizo dudar. En su mirada había algo más que la inocencia de su edad. Había una chispa, una confianza que no podía ignorar. Pero ¿cómo podría él realmente solucionarlo? Esa noche, el sueño no vino. Mi mente seguía dando vueltas sobre el teléfono, sobre las palabras de John, sobre lo que había hecho y sobre lo que podría hacer a partir de ahora. Mis ojos se cerraban solo para ser despertados por pensamientos fugaces. ¿Es este el camino correcto? ¿Lo estoy haciendo bien por Tommy? Todo se desdibujaba ante mí. Las promesas de John y las palabras de mi hijo me atormentaban. A las primeras horas de la mañana, Tommy entró en la cocina. Como siempre, con una sonrisa traviesa en su rostro. Pero esta vez había algo más en sus ojos. Una determinación que parecía estar más allá de su corta edad. Sin pensarlo, dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia él. Tommy, ¿cómo es que piensas resolverlo? ¿Cómo vas a pagar toda esa deuda? Pregunté, mi voz temblando, incapaz de ocultar el miedo que me envolvía. Él me miró con calma, como si hubiera esperado esta pregunta. Mamá. Ya lo hice. La voz de Tommy estaba llena de una seguridad que no podía ser de un niño de su edad. Miró alrededor.
asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Antes de hablar de nuevo. Ayer, mientras tú estabas preocupada por todo. Me ocupe con acento agudo de los papeles. De las cuentas. He estado investigando cómo mover el dinero que necesitamos. Mi cuerpo se paralizó ante sus palabras. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía haber hecho algo tan arriesgado? ¿Cómo un niño había tenido acceso a las cuentas bancarias de su propio padre? Tommy, ¿qué has hecho? Susurré. Mi respiración se detuvo. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Tommy se acercó. Su expresión seria. Lo que papá hizo con el dinero. Lo recuperé. No es robarlo. Mamá, es devolver lo que nos pertenece. Sé cómo hacerlo. Aprendí a hacerlo en internet. Ya está todo resuelto. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y tensión. Como si estuviera esperando que yo me sintiera orgullosa de él. Pero en realidad. Me sentía aterrada. Tommy, eso es peligroso. Respondí, la ansiedad inundándome. Lo que hiciste es ilegal. Si alguien se entera, podríamos meternos en problemas enormes. No puedes jugar con cosas como esas. Mi voz se quebró con la intensidad de mi preocupación. Pero Tommy no se dejó amedrentar. Mamá, no te preocupes. Lo he hecho todo de forma que no pueda rastrearse hasta nosotros. Es seguro. Y además, ya está hecho. Todo ese dinero está ahora en una cuenta encriptada. Ellos no pueden encontrarlo. La incredulidad me llenaba. Mi hijo, mi pequeño Tommy, había hecho lo que yo no pude. En lugar de desesperarse, él había actuado. Había hecho lo que había que hacer. Pero, ¿cómo podía ser posible? ¿Cómo un niño tan joven había aprendido a hacer algo tan avanzado? Tommy, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir con esta carga sin saber lo que habías hecho? La desesperación y el orgullo se entremezclaban en mi voz. Miraba a mi hijo, y aunque la culpa me quemaba por no haberlo sabido antes, también sentía una profunda admiración. Porque sabía que estarías preocupada. Mamá, pero lo hice porque te amo. Quiero que estemos bien. Que no te sientas sola con todo esto. Sus palabras me golpearon, abriendo una herida que no sabía que existía. El orgullo que sentí fue inmediato. Mi hijo, en su silencio y su valentía, había hecho lo que yo no pude. Lo que su padre nunca quiso hacer. Lo había hecho para salvarnos. Para liberarnos de las mentiras y las traiciones de un hombre que no merecía nuestra confianza. Pero también sabía que esto no era el final. No podía serlo. El tiempo pasó de forma extraña esa mañana. Mis pensamientos se agolpaban. Mis emociones fluctuaban entre el alivio y la preocupación. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué significaba realmente este acto? Mientras Tommy trabajaba en sus tareas, me senté con los papeles, revisando lo que había hecho. No pude evitar sonreír con amargura al ver las cuentas. La cantidad de dinero que Tommy había movido era mucho más de lo que necesitábamos para cubrir la deuda. Pero también me di cuenta de algo más. Este dinero no solo era una solución temporal. Era una solución definitiva, un punto de inflexión en nuestras vidas. Podríamos empezar de nuevo. Podríamos, finalmente, liberarnos de la sombra de la traición. Al final, decidí que no iba a preocuparme más por el futuro inmediato. Tommy había hecho algo que, aunque increíblemente arriesgado, nos había salvado. Ahora, lo único que quedaba era vivir con las consecuencias. Reconstruir lo que habíamos perdido y, sobre todo, sanar. La tarde pasó sin que yo pudiera quitarme el nudo que sentía en el pecho. Mi mente seguía dando vueltas. Pero cuando llegué a la conclusión de que lo que Tommy había hecho era lo único que podía haber hecho, sentí una paz extraña. Había algo en sus ojos. Una inteligencia y madurez que nunca había visto antes. Lo que había hecho no solo era el acto de un hijo que quería salvar a su madre.
Era la obra de un niño que había aprendido a manejar su vida en medio del caos. Esa noche, antes de que Tommy se fuera a dormir, lo llamé, se acercó a mí, y lo miré a los ojos, buscando la respuesta que me faltaba. Tommy, le dije con suavidad, estoy orgullosa de ti, pero también estoy asustada. ¿Sabes lo que has hecho? Esto no es algo que se pueda deshacer. Tommy me miró, su rostro tranquilo, como si todo lo que había hecho fuera algo que él ya sabía que podía lograr. Sí, mamá, lo sé, pero lo hice por ti. Porque te quiero, y también porque te prometí que todo estaría bien. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente todo podría estar bien. La vida aún no había terminado. Y la luz que brillaba a través de la oscuridad era más fuerte que cualquier sombra de traición. El silencio era abrumador en la casa esa noche. Las luces de la cocina, tenues y cálidas, apenas iluminaban los papeles dispersos sobre la mesa. Las facturas y los documentos que Tommy había trabajado para asegurarse de que no cayeran en nuestras manos. Cada página era un testimonio de lo que habíamos sobrevivido, pero también de lo que aún quedaba por reconstruir. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos pasado, y en lo que mi hijo había hecho para salvarnos. A veces sentía que la vida me estaba empujando hacia un rincón donde no podía salir. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Algo que no podía ignorar. El sonido de mi teléfono interrumpió el pesado silencio. Mi pulso se aceleró cuando vi el nombre en la pantalla. Era John, la misma persona que, con su traición, había destrozado mi mundo, que me había dejado sola con una deuda monstruosa, que había olvidado lo que significaba el compromiso y la lealtad. Mis manos temblaron cuando lo descolgué, incapaz de negar lo que estaba sucediendo. María, su voz sonó quebrada al otro lado de la línea. Casi irreconocible. Había algo en sus palabras que me hizo detenerme. Un tono de desesperación que no había escuchado en años. María, por favor, necesito hablar contigo. Por un momento, no pude articular palabra. ¿Qué quería ahora, después de todo lo que había hecho? ¿Cómo se atrevía a pedirme más? Sentí una ola de ira recorrer mi cuerpo. Pero, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía escucharle. Quizá, al menos, por Tommy. ¿Qué pasa, John? Logré decir con una calma tensa. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Hubo una pausa larga, como si John estuviera reuniendo el valor para decir lo que tenía en mente. Finalmente, sus palabras salieron de su boca con la misma amargura que tanto me había acostumbrado a escuchar en los últimos años. Claudia me dejó. María se llevó todo el dinero. Todo lo que habíamos ahorrado. Todo lo que tenía. Se fue con todo. Y ahora estamos en ruina. María, tú tenías razón. Todo lo que hice fue un error. Sentí como la realidad de sus palabras me golpeaba. Como si una ola fría invadiera mi pecho. No pude evitarlo. Me sentí satisfecha. Un poco más fuerte. Como si todo el sufrimiento que me había causado de alguna manera hubiera encontrado un pequeño reflejo en su desesperación. No era venganza lo que sentía. Pero no podía negar que su sufrimiento me daba cierto alivio. Él había sembrado la semilla de su propio desastre. Y ahora la estaba cosechando. ¿Y qué quieres que haga, John? Respondí, mi voz ahora firme, aunque una pequeña parte de mí quería ceder. Después de todo lo que me hiciste, ¿quieres que te ayude? ¿Que te perdone? Mi respiración se hizo más lenta. Mi corazón palpitaba con fuerza. Pero esta vez no era por miedo. Era por la fortaleza que sentía al enfrentar finalmente a la persona que había destrozado mi vida. Por favor, María, necesito tu ayuda. Yo no sé qué hacer. Claudia me dejó. Y todo lo que construimos juntos está destruido. No sé si puedo salir de esto sin ti.
Necesito que me perdones. Tú y Tommy aún son lo más importante para mí. Escucharlo decir esas palabras, por fin reconociendo lo que había hecho, me dejó en silencio. Durante tanto tiempo, había esperado que llegara este momento, que reconociera sus errores, que se diera cuenta del daño irreparable que había causado. Pero ahora que estaba aquí, todo parecía demasiado tarde para sentir lástima por él. Demasiado tarde para intentar reconstruir lo que ya no podía ser reconstruido. ¿Por qué ahora, John? ¿Por qué después de todo lo que me hiciste? ¿Después de lo que le hiciste a Tommy? ¿Por qué esperar hasta ahora para darme cuenta de todo esto? La ira que sentía se mezclaba con tristeza y desesperanza. Me preguntaba por qué no me había amado lo suficiente. ¿Por qué no había hecho lo que era necesario para salvar nuestra familia? Para salvar nuestro matrimonio. Hubo otro largo silencio del otro lado de la línea. Porque me di cuenta de que todo lo que hice fue una mentira. Pensé que el dinero, el lujo, la vida fácil, me darían lo que necesitaba. Pero solo me trajeron vacío. Solo me trajeron dolor. Te lo juro, María, nunca pensé que perdería a la única persona que realmente me importaba. Las palabras de John no me afectaron como esperaba. Ya no sentía que necesitaba su arrepentimiento para sanar. En todo este tiempo, yo había aprendido a ser fuerte por mí misma. A no depender de alguien como él para validar mi valor. Sabía lo que valía, y no necesitaba que él me lo dijera ahora. ¿Y qué esperas de mí ahora, John? Mi voz era firme, incluso un poco temblorosa. Pero ya no había lágrimas. No podía permitirme llorar más por él. Por lo que habíamos perdido. ¿Esperas que te perdone? ¿Esperas que te reciba con los brazos abiertos después de todo lo que hiciste? María. Sé que me he equivocado. Sé que te he fallado. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero volver con ustedes. Quiero que me perdones y podamos empezar de nuevo. Te lo pido, por favor. A Tommy. Lo extraño tanto. María. El sonido de su voz quebrada me hizo detenerme un momento. Pero rápidamente lo deseché. Ya no podía permitirme ser débil. Ya no podía quedarme atrapada en su red de mentiras. No me importaba si lo extrañaba o no. La única persona que necesitaba ahora era Tommy. Solo él había demostrado ser digno de mi amor y de mi confianza. John. Ya no puedo seguir con esto. Mi vida ha cambiado. Y lo que me hiciste ya no tiene solución. No podemos volver a lo que éramos. Lo siento, pero no puedo. Ya no. Tú ya no eres parte de mi vida. Ni de la vida de Tommy. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Hubo una pausa larga. Y luego escuché el sonido de su respiración entrecortada. ¿No me vas a perdonar? Quizá en algún momento lo hice. Pero ya no puedo seguir viviendo con tus mentiras. No quiero que Tommy crezca en un ambiente donde la traición sea aceptable. Mi amor por ti ya se ha ido. John, ya no existe. Y creo que en algún momento lo supe. Pero ahora lo reconozco. Estoy mejor sin ti. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. La decisión había sido tomada. Por fin, después de todo este tiempo, tenía claro lo que necesitaba hacer. La paz que sentí al colgar fue efímera, pero suficiente para darme cuenta de que ya no estaba perdida. Me quedé allí, en silencio, con la presión en el pecho, pero al menos sin las cadenas que me ataban a un hombre que nunca me mereció. Miré a Tommy, que había escuchado toda la conversación desde el umbral de la puerta. Su rostro imperturbable pero preocupado. Sabía que mi decisión no sería fácil para él. Pero él ya lo sabía. Él ya sabía que la vida debía continuar. Sin importar lo que hubiera ocurrido antes. Está bien, mamá, lo que sea que decidas. Siempre estaré a tu lado. Dijo Tommy con una calma que me sorprendió. Pero también me llenó de orgullo. Tommy era, sin duda,
Lo único bueno que había salido de toda esta tragedia. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de algo. Había llegado el momento de seguir adelante. De soltar las sombras del pasado y vivir. Finalmente, por mí misma, y por él. El futuro seguía siendo incierto. Pero lo que sabía con certeza era que, pase lo que pase, no estaría sola. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, pintando la habitación con un resplandor dorado que, de alguna manera, parecía irónico. El sol siempre salía al final de la noche, y la calma siempre parecía llegar después de la tormenta. Sin embargo, mi corazón seguía golpeando con fuerza en mi pecho. La decisión que acababa de tomar, de finalmente dejar a John atrás, de renunciar a lo que quedaba de nuestra relación, se sentía al mismo tiempo como un alivio y una carga. Había sido una liberación, pero también un acto de cierre. Un cierre que ya no tenía vuelta atrás. Tommy se encontraba en la mesa de la cocina, con su pequeño rostro concentrado en un libro de matemáticas. Sus ojos oscuros fijos en los números como si nada en el mundo pudiera distraerlo. Desde que había hecho lo imposible para salvarnos, había cambiado. Había algo en él, una madurez que no era propia de un niño de 12 años. Algo que reflejaba el peso de todo lo que había vivido junto a mí. ¿Cómo podía un niño cargar con tal responsabilidad? ¿Ser el salvador de una madre rota? Mientras lo miraba, no podía evitar preguntarme cuán diferente habría sido mi vida si nunca lo hubiera tenido. Sin embargo, estaba aquí, dándome más de lo que jamás pude pedir. Tommy, cariño, ¿puedo hablar contigo?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Él levantó la vista del libro, como si me estuviera esperando, y sonrió levemente, esa sonrisa que me había dado tantas veces, cuando parecía que todo iba mal y que el mundo entero estaba en contra nuestra. Pero en ese momento, su expresión era diferente. Ya no era un niño que pedía consuelo, sino un joven que quería proteger a su madre. Claro, mamá. ¿Qué pasa?, respondió, dejando a un lado el libro. Estaba dispuesto a escuchar. Como siempre, me senté frente a él, observando cómo el sol iluminaba sus cabellos oscuros, creando reflejos dorados. Por un momento, todo parecía perfecto, como si el peso de los últimos días nunca hubiera existido. Pero sabía que ese instante de paz era solo un respiro antes de enfrentar el siguiente desafío. Tommy, comencé, mi voz temblorosa. He estado pensando en lo que me dijiste, en lo que hemos pasado, y, bueno, en lo que viene. Ya no tengo fuerzas para seguir adelante con John. No puedo volver con él. No puedo vivir más con las mentiras, con la traición. Mi voz se quebró al decir su nombre, pero ya no era dolor. Era liberación. Sé que lo intentó. Sé que me pidió perdón. Pero mi corazón ya no puede confiar en él. Ya no puedo vivir con esa sombra. Tommy no dijo nada al principio. Me observaba con una mirada fija y profunda, como si estuviera procesando cada palabra que acababa de pronunciar. Lo entendía. Para él, este también era un punto de no retorno. Este no era solo un sacrificio de mi parte, sino el suyo también. De alguna manera, él había puesto la esperanza en un hombre que no merecía ser llamado padre. Y ahora teníamos que seguir adelante. Sin él. Finalmente, Tommy habló, con una calma tan imponente que me sorprendió. Mamá, yo lo entiendo. Yo lo sé. No te preocupes por eso. Yo siempre he sabido lo que él nos hizo. Pero lo que me preocupa ahora es qué vamos a hacer después. ¿Qué viene ahora? Ya no tenemos a papá. Y no tenemos a nadie más que a nosotros. Esas palabras me calaron hondo. De alguna manera, siempre supe que mi hijo entendía más de lo que debería. Pero escuchar esas palabras, la aceptación en su voz, me destrozó por dentro.
Había hecho lo imposible por protegerlo de la verdad, por mantenerlo alejado de la guerra emocional que se libraba en nuestra casa. Pero ahora, al enfrentar la realidad, me di cuenta de que había crecido mucho más rápido de lo que yo hubiera querido. Tommy había perdido su inocencia en un abrir y cerrar de ojos. Y no había nada que pudiera hacer para recuperarla. Lo sé, Tommy, lo sé, susurré, intentando mantener la calma, pero lo que más me duele es que me doy cuenta de que, aunque él haya pedido perdón, aunque me haya dicho que lo ama, nunca fue suficiente, porque lo que más me duele no es su traición, sino que nos haya fallado cuando más lo necesitábamos. Nos dejó a ti y a mí, sin pensar en lo que eso significaba. Y eso, hijo mío, no tiene perdón. Tommy asintió lentamente, sus ojos mostrando una comprensión que iba más allá de cualquier palabra. Él lo entendía, y eso me sorprendió. Me hizo sentir un extraño consuelo. Al menos, no estaba sola en este dolor. Al menos, podía compartirlo con él. Lo sé, mamá, y yo no te voy a dejar. Lo prometí, ¿recuerdas? Te dije que todo estaría bien. Y lo voy a hacer. Vamos a salir adelante. Juntos, dijo, tomando mi mano con una fuerza que era a la vez reconfortante y aterradora. A esa edad, un niño no debería sentir que debe cargar con todo el peso del mundo. Pero ahí estaba él, sosteniéndome como si fuera el adulto. El protector. Lo miré por un largo momento, preguntándome cómo podía ser tan valiente. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿De mí? ¿O de algo más profundo que se encontraba en su interior? Algo que ni yo misma había reconocido hasta ese momento. De alguna manera, me di cuenta de que Tommy era mi refugio. Mi fuerza. Aunque me aterraba pensar que él estaba tomando demasiada responsabilidad. Sabía que no había vuelta atrás. Tommy, hijo, tú me has dado la esperanza de que todo será mejor. Quizá no lo veamos ahora, pero lo haremos. Juntos, como siempre. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de agradecimiento. Nunca me rendiré contigo, lo prometo. Él sonrió, esa sonrisa que siempre tenía cuando sabía que iba a hacer algo grande. Algo importante. Yo tampoco. Mamá, tú eres mi todo. Esa noche, mientras nos acurrucábamos en el sofá, con la casa en silencio a nuestro alrededor, sentí que una paz extraña y reconfortante se apoderaba de mí. Aunque el futuro seguía siendo incierto, aunque no sabíamos qué nos depararía la vida, había algo que ya no podía negarse. Nosotros dos. Contra todo, eso era lo único que importaba. Al día siguiente, despertamos con la misma sensación de desafío, de lucha, de resiliencia. Las huellas del pasado seguían allí, pero las sombras comenzaban a disiparse. Una a una, a pesar de la traición de John. A pesar de la deuda monstruosa que había dejado. A pesar de todo lo que habíamos perdido. Estábamos listos para seguir adelante. Porque al final, solo quedábamos nosotros dos. Con Tommy a mi lado. Sabía que no importaba lo que viniera. Podíamos enfrentarlo. Vamos, mamá, el futuro es nuestro, me dijo Tommy mientras salíamos de la casa. Listos para enfrentar el mundo. Un paso a la vez. Y con esas palabras, el sol finalmente se alzó por completo en nuestro horizonte, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades, esperanza y, sobre todo, amor.